Esta semana en la asignatura de Lengua y Literatura, la clase de hoy, 4 de noviembre, que corresponde a la semana número 30, tenemos un objetivo, el cual es formular una interpretación de los textos literarios considerando su experiencia personal y sus conocimientos, un dilema presentado en el texto y su postura personal acerca del mismo, la relación de la obra con la visión de mundo y el contexto histórico en el que se ambienta y o en el que fue creada. Esta semana nosotros vamos a trabajar con una obra de Edgar Allan Poe. Pero, ¿quién es este autor? ¿Qué conocen ustedes de este escritor? ¿Alguna de sus obras quizás? ¿O qué les comunica esta imagen que acompaña a este interrogante? Para aclarar quién es Edgar Allan Poe, vamos a ver un video. Edgar Allan Poe fue un escritor, poeta, crítico y editor estadounidense, conocido por sus relatos de terror y novela gótica. Con un estilo tétrico muy innovador en su época, marcó los primeros peldaños de la novela actual de terror y detectivesca. Nació el 19 de enero de 1809 en Boston, Massachusetts. Cuando Edgar tenía solamente 2 años, su padre abandonó la familia. Poco tiempo después, su madre falleció, dejando a Poe junto a su hermano y su hermana huérfanos. Los 3 fueron separados y Poe fue adoptado por la familia Allan. John Allan era un comerciante de éxito, por lo que Edgar no tuvo problemas monetarios en su infancia y fue a buenos colegios. Su madre adoptiva, que no había podido tener hijos, siempre lo quiso y mimó mucho, pero sin embargo la relación con su padrastro nunca fue demasiado buena. Ya de pequeño, a Edgar le gustaba pasar el tiempo hojeando las revistas inglesas que encontraba en los almacenes de su padre, y con tan solo 14 años ya estaba haciendo sus primeros poemas. En aquel entonces, Poe era un buen chico, pero no del todo sociable. En esta época ya se va cociendo su estilo macabro de escritura. Poe se inscribió en la Universidad de Virginia con 17 años. Aquí empezaron a llegar los problemas. Su padre adoptivo le limitó el dinero y Edgar era aficionado a las apuestas y al alcohol. Se endeudó y tuvo que abandonar la universidad. Sin dinero ni trabajo, decidió alistarse en 1827 en el ejército de los Estados Unidos. En ese mismo año también publicó su primer libro Tamerlán y otros poemas, bajo el seudónimo de Un Bostoniano, ya que su padrastro no quería que se dedicase a la escritura y Poe no quería ser descubierto. Este pequeño poemario todavía trataba los temas típicos de la época y estaba lleno de versos que Edgar había escrito cuando era un niño. La madre adoptiva de Edgar enfermó, pero para cuando consiguió volver a casa, la señora Allan ya había fallecido. Fue una situación muy dolorosa para el poeta. Se mudó con su abuela y su tía. Fue entonces cuando publicó su segundo libro, Al-Araf, que contenía el poema más largo que escribió nunca y que además, según Poe, lo escribió cuando tenía 15 años. El poemario llamó la atención de la crítica, pero para mal. El poema era demasiado complicado. John Allan decidió hacer las paces con su hijo y le consiguió un puesto para continuar sus estudios en la Academia Militar de West Point en 1830. El escritor sobresalió en las clases, pero su padre adoptivo se casó de nuevo sin decírselo, y Edgar empezó a pelearse continuamente con él, hasta que John directamente cortase los lazos. Fue entonces cuando expulsaron al poeta de West Point debido a su mal comportamiento. Poe se encontraba sin amigos ni trabajo y estaba en serios problemas financieros. Se tragó su orgullo y le envió una carta a su padre rogando por ayuda, pero no llegó ninguna. En 1834, el padrastro de Edgar murió, dejándolo fuera de su testamento. El escritor siguió luchando por sobrevivir y en 1835 consiguió un puesto editorial en la revista de arte y literatura Southern Literary Messenger, en Richmond. Aquí Poe se ganó una reputación feroz como crítico, escribiendo comentarios despiadados de sus contemporáneos. Sus críticas fatales le valieron el apodo de Tomahawk Man. Con 27 años, el poeta se casó con su prima Virginia, que solo tenía 13 años. En algún momento de 1840, Edgar se unió a George R. Graham como editor de Graham's Magazine. Durante los años que Poe trabajó para la revista, publicó su primera historia de detectives, Los crímenes de la calle Morgue. Este fue el primer relato policíaco propiamente dicho de la historia de la literatura, y que ya mostraba el tono macabro, tanto en los propios crímenes de la obra como en los personajes.
En 1845, Edgar publicó su primer gran cuento de terror, El Cuervo. El poema está considerado de los poemas más conocidos de la literatura estadounidense y uno de los mejores y más horripilantes de su carrera. En 1847, y a la temprana edad de 24 años, la misma edad a la que su madre biológica y su hermano mayor murieron, su mujer Virginia falleció de tuberculosis. Poe fue abrumado por el dolor después de su muerte y nunca volvió a gozar de buena salud. Allan Poe pasó sus últimos días en Baltimore. Fue encontrado tirado en la calle delirando y fue llevado al hospital. En ningún momento durante esos días estuvo lo suficientemente lúcido como para explicar lo que le había sucedido. Finalmente, murió un domingo 7 de octubre de 1849. Desde entonces, un gran misticismo ha rodeado la muerte del escritor. En un primer momento se creyó que había sido a causa de una congestión cerebral o por su alcoholismo, pero ninguna causa es certera, ya que el certificado de su muerte nunca apareció. Su muerte sigue siendo un gran misterio. Edgar Allan Poe es considerado uno de los mejores escritores de relato corto del mundo. Maestro del misterio y del terror, sigue siendo toda una referencia. Muy bien, hemos visto el video en relación a la vida de Edgar Allan Poe. ¿Qué hechos creen ustedes que marcaron, qué hechos de su vida creen ustedes que marcaron la literatura de este escritor? ¿Qué elementos quizás de su día a día, de sus relaciones, quizás el cómo se llevaba con su padre o la temprana muerte de su madre, hicieron que él se convirtiera en este escritor de gran calidad, pero de también un gran hermetismo, de un gran misticismo y oscuridad dentro de sus obras literarias? Esta semana nosotros vamos a leer y vamos a escuchar Corazón delator. Corazón delator es una de las obras más representativas de este escritor. Este cuento fue escrito, ¿cierto?, por Edgar Allan Poe y clasificado en lo que es la narrativa gótica y fue publicado por primera vez en el periódico literario The Pioneer en enero de 1843. Y como les decía, es uno de los textos más representativos, al igual que El gato negro, ¿cierto?, de este escritor. Vamos a ver otro video que tiene relación directa con la narración. Esta vez vamos a analizar el contraste que existe entre la lectura de una obra y el visualizarla y escucharla. Vamos a ver entonces el siguiente video, que es Corazón delator de Edgar Allan Poe. True, I'm nervous. Very, very dreadfully nervous. But why will you say that I'm mad? See how calmly, how precisely I can tell the story to you. Listen. It starts with the old man. An old man in an old house. A good man, I suppose. He had never harmed me. I didn't want his gold, if gold there was. Then what was it? I think it was his eye. Yes, that eye, the eye. That. His eye staring. Milky white film.
The eye. Everywhere. Everywhere, in everything. Of course, I had to get rid of the eye. So I waited. Watched. Waited. I was never so kind to the old man. I looked after him each minute, each second. And I waited. But night after night, in the hour of the slowest clock, I opened the old man's door. The eye was always closed. For 7 days I waited. You think me mad? What madman would wait, could wait so patiently, so long, in the old house, with the old man and the eye that... Then on the 8th night, I knew. Tonight. Still, I waited, while time slowed, stopped, ebbed out. A watch's hand moved more quickly than mine. Then... What? No! For an hour, I did not move a muscle. I could feel the earth turn. The eye. Hear the spider spinning. In the house, the grinding crumble of decay. Then, something else. Dull and muffled, yet... Of course. It was the beating of the old man's heart. He knew. So strong for such an old man. Louder then. And still louder. For all the world to hear and know. I had to stop it. Then it was over. The heart was still. The eye was dead. I was free. But there was still work to be done. I replaced the planks so cleverly, no eye, not even his, could have found anything wrong. Huh? So soon? The neighbors reported a scream. We're obliged to investigate. A scream? My own, gentleman. A childish dream. But come in, please. You'll want to look through the house. That is our duty. Where's the old man? Gone to the city. You're up very early this morning. The dream I spoke of, it awakened me. When did he leave? The old man? Yesterday. How long will he be away? 2 weeks. Perhaps longer. Nothing out of place here. There is his bed, here his cupboard, all in order. Quite in order. All quite in order. Yes, nothing amiss. You understand that when a complaint is made, we have no choice to... Stay, please. Such a wretched hour. I was making tea. A hot drink will break the chill. Surely it would surprise good people how much evil the night conceals from their eyes. But not yours, to be sure. What did you say, sir? Yes, of course, the hot water. It will do no harm to the bare boards. I'm a little less tidy with the old man away. Then I heard it. It might have been a hand, a clock. But no. Louder, and still louder. They must hear it. Yet they sit and talk and talk. They must. Of course they do. They know. They do. The
They're torturing me, watching me, letting it beat so that I... Stop it! Stop it, you devils! Yes, yes, I did it. It's there, under the floor. Oh, stop it! It is the beating of his hideous heart! True, I'm nervous. Very, very dreadfully nervous. But why will you say that I'm mad? ¿Qué les ha parecido este segundo relato en donde dejamos en evidencia, ¿cierto?, una especie de intertextualidad entre Corazón delator, la obra original de Edgar Allan Poe, y este cortometraje? En relación a ambos elementos, por una parte el cortometraje que acabamos de ver y por otra el cuento que ustedes buscan en internet, Corazón delator, Edgar Allan Poe, y les va a aparecer el cuento, lo van a leer y luego van a señalar en relación al cuento qué acciones o situaciones conducen al protagonista a asesinar al viejo. Pregunta número 3. ¿Por qué al final del relato el protagonista manifiesta su crimen a los policías? 4. ¿Qué opinas de las justificaciones esgrimidas, aquellas justificaciones que da el protagonista para defender sus acciones? Y finalmente, la última pregunta, ¿qué diferencias existen en cuanto al video y el cuento y el efecto que provocan ambos tras la visualización y lectura? ¿Es el mismo efecto en ambos? ¿Cuál genera un ambiente de misterio, de un mayor misterio? ¿Cuál creen ustedes que es más tétrico, más misterioso? ¿El cortometraje que acabamos de ver o el cuento que ustedes van a leer en sus casas? Esa es la actividad de esta semana. No olviden nuestra clase vía Skype, que es de 12:55 a 13:25. Nos vemos en la clase vía Skype. Que estén bien.